a compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 21, los versículos del 28 al 32. Yo a este mensaje me gusta ponerle título, y el título que le he puesto es "Hacer es mejor que decir". Todos sabemos que la Escritura enfatiza que hacer lo que Dios quiere demuestra que tenemos una fe genuina. Y la explicación de esto es que las acciones emanan de una vida regenerada, de una vida que ha nacido uno de nuevo, pero no es suficiente con decir quiero hacer lo que Dios quiere. No, hermano. Lo que tenemos que realmente, y lo que realmente importa, es que hacer lo que Dios quiere porque demostramos una fe genuina. Por imperfecta que sea tu obediencia a Dios, pero siempre tenemos que hacer lo que Dios quiere de verdad. Si Dios te ha transformado, si una vez que Dios nos ha tocado en nuestro corazón, nuestro anhelo más profundo es conocer y hacer la voluntad de Dios, la cual la tenemos revelada aquí en la palabra. Pero si realmente hemos nacido de nuevo, nuestras vidas se deben de caracterizar por una obediencia habitual a la palabra de Dios. Hay dos pasajes clásicos, por lo menos, que ilustran esta verdad, y lo recordaréis, y casi algunos lo sabrán de memoria. Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando está concluyendo el sermón del monte, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago capítulo 1, versículo 22 reitera esta verdad: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Dios entonces nos salva a un pecador mediante una fe arrepentida en Cristo únicamente, hermanos. No hay obras, las obras no valen para nada, sino siempre por Cristo, un arrepentimiento por Cristo. ¿Y qué es lo que produce una vez que nosotros tenemos una fe genuina? Pues esa fe genuina produce obediencia. Sin embargo, siempre ha habido personas que dicen, pero que no hacen, y eso sucede hoy en día. Hay personas que dicen, te voy a hacer, pero nunca lo hacen. Como vamos a ver, este pasaje, Mateo capítulo 21, versículo 28, versículo del 28 al 32, es una parábola, todos la conocéis, pero tenemos en ella un aprendizaje muy sencillo. Dice así la palabra de Dios: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo a él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nos encontramos en este pasaje en el templo de Herodes en el año 33 después de Cristo, y cuando el Señor está pronunciando esta parábola, estaba en el patio. ¿Qué es lo que había? Había gentiles, y estaba también ante la última semana de su vida. En concreto estaba a 3 días de morir. Y si echamos un poquito adelante, los versículos del 23 al 27, vemos cuando los principales sacerdotes y escribas
cuestionan la autoridad del Señor. En el versículo 23 le dicen que qué autoridad tiene. En el 24, cuando les dice que cuando les conteste la pregunta, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. En el versículo 25 vemos una sabiduría perfecta, como si dijera coloquialmente, tienes que creer tú para hacer esto. Y le responde con una pregunta, la del versículo 24. Pero fijaros, hermanos, el versículo 25 es clave, porque dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y ellos, hermanos, sencillamente no lo creían a Juan, porque si ellos creían a Juan, también estaban creyendo a Jesús. Simplemente por eso no lo hacían. Aunque no le responde a la pregunta, sigue hablando, no le responde a la pregunta, pero el Señor sigue hablando con ellos y les contestó con una pregunta que ellos no tenían autoridad para cuestionarle. Y si vemos desde Mateo 21, versículo 28 hasta el 22, 14, el Señor nos está presentando aquí tres parábolas y le está presentando a los líderes judíos. Y el templo estaba en el templo de Herodes. Y en estas tres potentes, porque son tres parábolas muy potentes, le desenmascara, como se suele decir, su incredulidad y el juicio que le esperaba. Aunque de acuerdo, si vemos el versículo 27, él les dice, versículo 27, les dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Continúa hablándole. Por eso el versículo 28 nos dice, pero ¿qué os parece? Sigue hablando con ellos. Es lo mismo que pasa en el versículo 23. Y a ellos les habla y le dice, ¿qué os parece? Entonces, él le está presentando tres parábolas, confrontando su incredulidad, confrontando su arrogancia, porque era lo que tenía. Y hoy nosotros, en esta mañana, vamos a ver la primera de esas parábolas que están en los versículos del 28 al 32 que hemos leído. Veréis que es simple, no tiene mucho que explicar, pero tiene un fondo muy directo. Y el Señor aquí, en esta parábola, es muy directo. Y esta parábola que vamos a ver nos está ilustrando una fe genuina. Una fe genuina. En primer lugar, veremos la presentación de la parábola y en segundo lugar, veremos la explicación de la parábola. Lo primero, el primer elemento de esta parábola nos ilustra una fe genuina. Versículos del 28 al 30. Aquí vemos la presentación de la parábola. Versículo 28, la presentación de la palabra. ¿Pero qué os parece? Esto es una pregunta que le hace a ellos. Obviamente tiene explicaciones para la gente que están escuchando. También le está hablando al pueblo, pero aquí particularmente le está hablando a esos dirigentes, líderes que había en ese momento, y les dice, ¿qué os parece? Le hacen una pregunta. Versículo 28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esta es una pregunta, hermano. También aquí le está hablando al pueblo, pero en particular, como he dicho, le habla a esos líderes religiosos. No se nos dice que esta parábola fuera real, seguramente fue imaginaria, o las parábolas son para explicar siempre verdades espirituales, usando algo de la vida cotidiana, y este es el ejemplo que tenemos en esta mañana. Tenemos un padre
que tenía 2 hijos y mirad lo que hace el padre. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Se ve que ya era una persona adulta, se ve que ya tenía edad para trabajar. El dueño era el padre, porque le dice: ve a trabajar a mi viña. Negocio familiar. Padre toma una iniciativa con uno de sus 2 hijos y le manda a trabajar aparentemente a ese negocio que es familiar. En aquella época y en aquella cultura se esperaba que siendo además de Israel, este hijo obedeciera a su padre sin rechistar. El padre esperaba que su hijo le respondiera con obediencia. Vale, padre, y que fuera. Esa era la respuesta. Pero fijaros, mirad lo que nos dice el versículo 29. Y acercándose le dijo, 29. Respondiendo a él le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Esto que vemos aquí es un revés. No quiero, sin excusas, sin explicaciones. Muestra una actitud irreverente ante su padre. No tiene escrúpulos ninguno y le dice a la cara directamente: no quiero. Eso es lo que hoy nosotros llamamos un hijo rebelde de una manera abierta. Pero algo sucede posteriormente. La segunda parte del versículo nos dice: y después arrepentido fue. Observar, hermanos, la palabra arrepentido. Esta es la clave de la parábola, por la que vamos a ver en unos versículos, un poco más adelante. Aquí tenemos una definición simple, clara y evidente de lo que es el arrepentimiento. Vemos un cambio total en este hijo, observamos la sabiduría de Dios en este versículo, con solo 6 palabras, vemos lo que es un arrepentimiento genuino. Le dice al padre: no quiero, pero poco después, no sabemos cuánto tiempo, arrepentido fue. En otras palabras, tuvo un cambio de conducta radical, dio un giro de 180 grados. Primero es rebelde y no le importa lo que le dijo a su padre, pero después se arrepiente. ¡Qué cambio más enorme! Ahora hace exactamente lo que su padre le dijo. Aquí hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio, y sin embargo, ahora vamos a ver el otro hijo, versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo a él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Este segundo hijo muestra una obediencia, por lo menos en sus palabras, muestra mucho respeto, hasta le dice Señor. Diremos hoy podemos decir que este es un hijo ejemplar. Visto así, es un hijo ejemplar. ¡Qué contraste con el otro hermano que le dijo no quiero! Este es un contraste total, hermano. No quiero, no doy explicaciones. Este no solo le dice sí, fijaros, sino que encima le dice Señor, un respeto superior. ¡Qué hijo más respetuoso!, podríamos decir. Pero observemos al final del versículo 30, y no fue. Y no fue. En otras palabras, este hijo manifestó una obediencia de labios para afuera. Una obediencia de labios para afuera. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? No hizo lo que su padre le dijo, a pesar de todo el respeto y de todo lo que había hecho.
a pesar de sus palabras, de esa afirmación positiva que iba a obedecer a su padre, no lo hizo. No lo hizo. En contraste, el otro hijo, en otras palabras, inicialmente de desobediencia, pero después de arrepentimiento, este no fue. El primero fue cuando se arrepintió. El segundo, muchas palabras bonitas, muchas cosas que muchas veces lo vemos, pero al final no fue. El Señor aquí nos está presentando el primer elemento que ilustra esta fe genuina. Hemos visto la presentación, los versículos del 28 al 30, y ahora vamos a ver la explicación de esta parábola, los versículos 31 y 32. Vemos cómo lo aplica versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, les dijo Jesús. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál de los dos hizo lo que el Padre quiso? ¿Cuál de los dos obedeció? Es obvia la respuesta. Los sacerdotes y los líderes, ellos son el segundo hijo, no el primero, y el Señor se lo va a presentar de una manera clara. La segunda parte del versículo 31, que es cuando le dice que las rameras y los publicanos entrarán antes que ellos. Por eso tenemos que saber que esto para ellos fue una inmensa bomba. Recordar dónde está el Señor en esos momentos. Le está diciendo en público, después de haber limpiado el templo, y le está diciendo la escoria social sois vosotros, y se lo dice enfrente, se lo dice a la cara. Ahora, ¿por qué esto tan fuerte? Porque eran unos corruptos con el consentimiento del Estado para sacarle lo que quisieran a la gente. Por eso los israelitas odiaban a los publicanos, eran vistos como traidores. Entonces los publicanos eran corruptos, eran traidores, porque recaudaban impuestos para Roma y eran de lo más bajo en los términos morales que podíamos decir. Entonces, cuando el Señor les dice, las rameras, como todos sabemos, son las prostitutas que venden su cuerpo para ganarse la vida. ¿Quién es de nuevo vosotros? Versículo 23. Y el Señor le está diciendo que los publicanos y las prostitutas van a entrar en el reino de los cielos antes que ellos. Eso es muy fuerte. ¡Qué bomba! No solo es un contraste potente. Vosotros imaginaros por un momento que el Señor está en la catedral de la Almudena y les dice a los obispos y arzobispos, o cardenales como se llamen, que los narcotraficantes y las prostitutas van a entrar antes que ellos en el cielo. Esto es serio. Esto es muy serio. Y esto no le cayó bien a los líderes religiosos. Y vamos a ver Mateo capítulo 9 para ver cómo veían ellos a los publicanos y a las rameras. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos que una actitud de los líderes: odian a estas personas,
odian a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas, y por si fuera poco, recuerden la manera de pensar que tenían estos líderes religiosos. No lo vamos a leer. Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Frutos dignos de arrepentimiento nos dice que hay que hacer. ¿Y por qué les dice esto Juan? ¿Por qué le tiene que decir esto Juan? Pues muy sencillo. Porque ellos pensaban que el cielo ya lo tenían asegurado. ¿Por qué? Porque ellos, como eran descendencia de Abraham, ya lo tenían. Entonces, regresando a este versículo 31, los líderes religiosos eran incrédulos a quien le habla el Señor. Le está hablando a incrédulos que odiaban a los publicanos y a las rameras. Además, ellos pensaban de manera automática ir directo al reino de Dios, porque eran descendencia. Pero el Señor les dice, las rameras y los publicanos entrarán en el cielo antes que vosotros. Por eso, hermanos, la incredulidad de estos líderes, como les dice el Señor, le dice a la flor, se lo está diciendo a la flor y nada, que no iban a entrar en el reino de Dios. Y el versículo 32 nos da la respuesta. El versículo 32 nos da la respuesta. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. El Señor sabía que no creían en el bautismo de Juan. Ellos no se creían pecadores. Ellos no se creían pecadores. Los publicanos y las rameras creyeron. Ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Vosotros viendo esto, viendo a Juan, viendo como los publicanos y las rameras se arrepienten, ellos no se arrepentían. Vosotros viendo todo lo que estaban viendo que había hecho el Señor, no arrepentisteis después para creerle. Ahí está la clave otra vez. No quiero, pero después me arrepiento. Vemos que hay una fe, porque fue. Los publicanos y las rameras se arrepintieron después de creer. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor les diga a la crema innata que es la escoria y que no van a entrar en el reino de Dios? ¿Cómo es posible? Digo desde el punto de vista humano, eternamente hablando, si lo comparamos, los líderes religiosos eran más morales que cualquier otro, eran más morales que los publicanos y las rameras, pero en el punto de vista social, humano. Y no es cierto, hermano. Es como en nuestra época. Si algún líder espiritual que tiene a ser más moral que un narcotraficante, es lo mismo. Pero ¿por qué los publicanos y las prostitutas iban a entrar y ellos no? Porque ellos no creyeron. Ellos no creyeron en ningún momento. En otras palabras, no se arrepintieron ni creyeron en el Evangelio en ningún momento. Estos líderes eran como el segundo hijo de la parábola. Decían que obedecían a Dios, pero no era cierto. ¿Cuántas veces decimos que obedecemos al Señor y no lo estamos haciendo correctamente? Tenemos que reflexionar y tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos. No fue. Aquí está. Aquí vemos, ahora vemos que los líderes no admitían, no se arrepentían. Vamos a ir a Mateo, capítulo 23, versículos 2 y 3, un poquito más adelante. Mateo 23, versículos 2 y 3. En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dice y no hace. Dice y no hace.
aquí está, estos son como el segundo hijo. Sí voy, pero no fue. Terrible, hermano, el contraste. Sin embargo, el primero le dijo al padre no, pero después arrepentido sí fue. El primer hijo hacía la voluntad de Dios. Él que hizo de verdad la voluntad de Dios. Vivieron una época de su vida en desobediencia, como todos nosotros. Hemos vivido una época de nuestra vida en desobediencia y una falta de consideración hacia Dios también teníamos. Pero esa forma dejamos ya de ser así cuando creímos en el Evangelio y estamos haciendo la voluntad de Dios, y cada uno tiene que analizarse a sí mismo. No es la primera vez que el Señor está hablando de un asunto comparando lo más bajo de la sociedad con lo más sublime. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, no los vamos a leer, es donde vemos la parábola del fariseo y el publicano. Cómo Dios declara justo a un pecador mediante una fe arrepentida. Lo trata como si no hubiera pecado. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos trata como si jamás lo tuviéramos. Cristo, hermano, nunca pecó. Y Él murió en la cruz. Él pagó tu pecado, pagó mis pecados y pagó los pecados de todas las personas que creen en Él. Y aquí está, esta es la gloria del Evangelio, esta es la gloria de la justificación. El que se enaltece como los fariseos va a ser humillado y va a terminar ¿dónde? En el infierno, si no se arrepiente antes de morir. Qué recordatorio de la gracia de Dios, hermano. Hubo algunos fariseos que sí que llegaron a arrepentirse, muy pocos, pero lo hubo. Y algunos después de que el Señor murió y resucitó. Pablo nos recuerda su testimonio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Precisamente estos versículos Jacob los dio el viernes por la tarde. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios está lleno de gracia que lleva al cielo a las personas más bajas que puede haber. Y que se arrepienten, por supuesto, que creen en Cristo, y Cristo pagó el castigo por cada uno de nosotros. Por eso, hermano, no creas que tu pecado es tan grande que Dios no puede perdonarlo. Él quiere y puede, pero tienes que arrepentirte tú primero. Cuando uno se arrepiente, Dios perdona todos los pecados, por escandalosos que sean. Dios perdona todo por lo escandaloso que sea. El primer hijo nos representa a los publicanos y rameros con una fe genuina, La verdad, hermano, la verdadera fe produce una vida transformada. Así ha sido siempre. No creáis que es solo aquí en el Nuevo Testamento cuando nos está hablando de esa vida, de esa fe genuina. En Hebreos, si nos vamos a Hebreos, al libro de Hebreos capítulo 11,
versículo 4, vemos como Abel nos dice que fue un verdadero creyente ofreciendo a Dios lo que exactamente le pidió. Y en el versículo 5, que no se lo ganó por obra, lo ganó por la fe. Esa fe genuina, la fe genuina produce obediencia. Y Dios le advierte de algo que no había pasado a Noé. Dios lo salvó a igual que él viene. Dios lo salvó igual que en él viene con arrepentimiento en todo momento. Una persona que realmente ha nacido de nuevo muestra un estilo de vida, una obediencia. Podemos perder tantas bendiciones y tantas oportunidades en la palabra de Dios por lo insensatos que somos a veces. Porque a veces cuando tenemos un problema, en vez de aferrarnos, como está ahí Satanás tocándonos, le hacemos caso a él, cuando tenemos un Dios que nos lo va a solucionar. Por eso, una persona que ha nacido de nuevo tiene que tener un estilo de vida nuevo. Hermano, perder el fruto del Espíritu por pecar es grave. Y esto no es una licencia para pecar, es una advertencia de cómo tiene que ser nuestro nuevo punto. Podéis leer Hebreos 11, no vamos a leerlo, pero una y otra vez, y sigue lo mismo. Todos estos eran ejemplos de creyentes genuinos. Dios salva mediante una fe arrepentida, y esa fe genuina produce una vida de obediencia, con hábitos por lo imperfectos que somos, pero nos tiene que producir una vida de obediencia. Por eso, una explicación práctica es obvia. Evalúa tu vida, no a la luz de una supuesta decisión, no para asegurarte si eres cristiano. Evalúa tu vida hoy, cómo es el estilo de vida, qué es lo que más estás anhelando hoy en día. Porque ¿se caracteriza tu vida por estar en las cosas del Señor o se caracteriza tu vida por luchar con los inconvenientes que tenemos todos los días de la vida? ¿Te esfuerzas en tu palabra? ¿Te esfuerzas en su palabra? Si no es así, puede que estemos como los escribas y fariseos. Si soy cristiano, quiero honrar a Dios. Y si estamos en el mundo, no lo hacemos. Estamos engañándonos a nosotros mismos y vamos por muy mal camino. Es apropiado examinarnos a la luz con cómo es nuestra vida hoy. No a la luz de lo que pasó en un campamento, de lo que pasó en un concierto, en un retiro o lo que queráis. ¿Cómo es mi vida a la luz de hoy? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Hay frutos que el Espíritu de Dios produce en tu vida? Ahí está la respuesta. Son preguntas que nos tenemos que hacer y tenemos que hacerlo seriamente. Por eso el título que le puse es Hacer mejor que decir, porque somos muy dados a decir, pero poco a hacer. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre, gracias te